Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a presentar el informe de nuestro proyecto Equilibrio de un adorno deportivo apoyado en una base fija. Los integrantes son Muñoz Pacheco Wellington, Muñoz Patiño Ricardo y Oleas Pinargote Jessica. Como objetivo general de nuestro proyecto es elaborar un adorno deportivo el cual debe mantenerse en equilibrio estático, apoyado en una pirámide mediante la aplicación de los conceptos y cursos de mecánica vectorial para adquirir el entendimiento de la materia. Como objetivos específicos tenemos elaborar un adorno deportivo casero de manera práctica que presente los conceptos de equilibrio, utilizar un software computacional, en este caso Inventor de Autodesk, para realizar los cálculos necesarios y determinar el centro de gravedad. Y asimismo tenemos mantener el equilibrio estático del objeto durante un tiempo determinado. Para la realización del proyecto tuvimos que tomar en cuenta algunos conceptos previamente vistos como son la tercera ley de Newton, el cual es la ley de acción y reacción. De igual forma, el concepto de equilibrio, el cual fue presentado en el salón de clases mediante el profesor. Y de aquí tenemos lo que son las ecuaciones del equilibrio. Estas son la sumatoria de fuerzas igual a cero y la sumatoria de momentos igual a cero. Que si las descomponemos en sus componentes rectangulares, se obtiene que la sumatoria de fuerza en X, en Y y en Z deben ser igual a cero. Y asimismo para los momentos en X, en Y y en Z deben ser igual a cero. Por otro lado, tenemos el concepto de centroide, el cual es que es la intersección de todos los hiperplanos que dividen al objeto, en este caso para la aplicación de la cancha. Por otro lado, tenemos lo que es el centro de masa, lo cual es el punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas del sistema. Y por último, el centro de gravedad, el cual es el punto imaginario de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones del material de un cuerpo. Para este proyecto se utilizaron los siguientes materiales, como son el plywood, el cual se utilizó para la elaboración del adorno deportivo. Asimismo, el césped sintético, lo cual solo fue un diseño para darle más realismo al objeto o al proyecto el cual estamos realizando. La madera se utilizó para la elaboración de arcos y la base de equilibrio. La pintura se utilizó únicamente para decoración, asimismo el espumaflex y el filamento para impresión 3D, el cual fue utilizado para la fabricación de la base piramidal. Procedimiento. Con el objetivo de visualizar el prototipo antes de su elaboración y determinar las dimensiones adecuadas, se realizó en esta un bosquejo en un software computacional. Este software es Inventor de Autodesk. Como lo podemos ver en la figura 5, podemos ver el prototipo de la cancha de fútbol. Se tiene como concepto que sostenga a los jugadores, el balón de fútbol y a los arcos, mientras este se balancea sobre la base piramidal. Cabe resaltar que este solo es una idea ilustrativa del prototipo. A modo de que se mantenga el equilibrio, se considera el uso o no de un contrapeso en la elaboración física del adorno. De igual forma, se presentan las medidas escogidas para la elaboración del prototipo y por consiguiente para realizar los cálculos correspondientes. Estas dimensiones se las puede ver o medidas se las pueden ver en la figura 6 del informe. Así también se puede observar que el cuerpo está conformado por figuras geométricas conocidas en la que se puede encontrar de manera rápida el centro de gravedad, el cual será uno de nuestros cálculos teóricos. Este con el objetivo de facilitar los cálculos generales de la figura. Se tiene una placa de madera, conocida como playwood, que representa la cancha. Y en cuanto a las decoraciones, como lo nombró mi compañero, tenemos lo que son los arcos, el césped sintético, las pinturas, entre otras. Por otro lado, tenemos lo que es la base, y esta está fabricada en forma de pirámide, con una base cuadrada de 10 centímetros de lado y una altura de 6 centímetros. Esta se puede visualizar en la imagen de la figura 7. De esta forma tenemos la punta en la cual se mantendrá la cancha de fútbol. En los cálculos teóricos, solo tuvimos que analizar lo que es el cálculo del centro de gravedad, el cual medimos lo que es la mitad a lo ancho y a lo largo de la madera de plywood, el cual salió un total de 19,9 a lo ancho y un total de 14,9 a lo largo.
En el cálculo computacional, se utilizó un programa de Inventor Autodesk, como lo había nombrado, la cual definió el centro de gravedad en la posición con coordenadas de 14,993 y 20,002 centímetros. Todo esto respecto al sistema de referencia 00 en la esquina inferior de la izquierda de la cancha. Por último, tenemos lo que es el cálculo de errores, es- en las cuales se utilizaron como datos lo que era el valor arrojado en el cálculo teórico y en el computacional. Esta se hizo mediante la siguiente fórmula, el cual fue el valor teórico, el valor absoluto del valor teórico menos el valor experimental, sobre el valor teórico. Todo esto por el 100%. Este error dio un total de 0,5% a lo ancho y un total del 0,6% a lo largo. Bien, como análisis de resultado de nuestro proyecto, tenemos que desde el inicio se tuvo la idea de fabricar una cancha de fútbol y en base a este concepto se pudo calcular el centro de gravedad en el plano de madera, el cual quedó en el punto 19,9 centímetros en el ancho y 14,9 centímetros en el largo. Una vez calculado el centro de gravedad, se procedió a realizar la respectiva experimentación. Cabe destacar que el centro de gravedad se calculó fácilmente ya que la placa de madera tenía una forma rectangular. De esta forma, se pudo notar que aunque el plano de madera tenga las mismas medidas con el plano elaborado en el sistema computacional, existe un pequeño margen de error del 0,5% en ancho y 0,6% en lo largo, migrando este a la posición en el plano computacional de 20,0002 centímetros en lo ancho y 14,993 en lo largo. Como conclusión, tenemos que, gracias a los temas previamente estudiados e investigados, se pudo obtener fácilmente el centro de gravedad. También, gracias a los temas como el centro de gravedad y el centro de masa, se pudo conseguir hallar el equilibrio de nuestro proyecto. Se utilizó la herramienta computacional de Inventor de Autodesk. Esta nos ayudó a concluir que el centro de gravedad era correcto, ya que el margen de error era muy bajo. Por último, se recomienda que para tener un mayor equilibrio se pueden utilizar contrapesos, los cuales se colocarán en costados dependiendo de la forma del proyecto. También se recomienda que al hacer un proyecto con un cuerpo de tal tamaño como fue en nuestro proyecto, se recomienda una base esférica, ya que el centro de gravedad de nuestro proyecto fue muy pequeño y específico, por lo cual otro tipo de base, como por ejemplo nuestra base piramidal, fue muy complicado el hallar el centro de gravedad experimentalmente. Luego probamos con una base circular, la cual nos dio un mejor resultado, siendo más fácil el encontrar el punto de equilibrio de nuestro cuerpo rectangular. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a ubicarlo en equilibrio. Pero como se observa, no, no se encuentra el equilibrio debido a que la punta de la base es muy milimétrica y tenemos que encontrar el punto de manera más precisa, pero eso se hace con un software más avanzado y debido a que la cancha es grande, el punto debe ser muy preciso. Por eso utilizamos una base un poco más de punta redonda para poder ubicarlo en equilibrio, la cual se encuentra de manera más sencilla. Así por ejemplo.